glóbulos rojos sean ligados a la fibrina, sino que la malla de fibrina tiene que ser suficientemente rígida para ejercer esa cantidad de presión sobre los glóbulos rojos para compactarlos en la estructura del coágulo. Y cuando los coágulos se formaron in vitro con muy pocos glóbulos rojos, la difusión de moléculas a través del coágulo, este tiempo de intercambio, era muy rápido, de modo que el coágulo solo excluía pequeñas moléculas durante segundos, mientras que cuando el hematocrito era más alto, al formarse el coágulo, las moléculas pequeñas esencialmente no se difundían. Así que creo que no sabemos todavía exactamente cuál es el significado in vivo de este trabajo, pero definitivamente sugiere que la composición de glóbulos rojos en el coágulo pudiera jugar un papel importante en la determinación de la eficacia del coágulo hemostáticamente, o quizá qué tan duro es desalojar un trombo. Tengo unos pocos mensajes de conclusión y casi termino a tiempo. Un modelo basado en células nos da percepción de mecanismos hemostáticos, que es lo mismo que yo hubiera dicho hace 20 años, e incluye un mejor entendimiento de la hemofilia. Pero abatir las barreras para el movimiento de factor 10A a la superficie de la plaqueta es una estrategia que se ha explotado para tratamientos novedosos para hemofilia. Y precisamente cómo se dará eso en la práctica, no lo sabemos exactamente todavía, pero definitivamente tienen efectividad. Vamos a tener que aprender a usar tratamientos novedosos que no son terapias de sustitución de factores, así que todavía hay trabajo que hacer en esa área. Y luego, los coágulos hemostáticos realmente tienen una estructura organizada que contribuye a su efectividad. Y no he tenido tiempo de hablar acerca de los datos, pero algunas de las cosas que hacemos con la gente, como darles agentes antiplaquetarios, detectablemente cambian la estructura del coágulo y cambian su capacidad para ser hemostáticos. La fibrina detiene la fuga de glóbulo rojo y los glóbulos rojos atrapados refuerzan la estructura del coágulo. Así que pudiera ser que podamos utilizar información acerca de incorporación de glóbulos rojos a los coágulos para evaluar la efectividad de la hemostasia o tratamientos hemostáticos en el futuro. Así que, por supuesto, quiero agradecer a mis colaboradores, por supuesto que Mac Monroe y Harold Roberts, y varios residentes y alumnos y técnicos que han trabajado con este proyecto. Y quiero agradecerles mucho a ustedes por su atención. Continuando con el programa, me es un honor presentar al doctor Miguel Antonio Escobar Escobar. El doctor Escobar es un amigo conocido cercano nuestro, es profesor en Medicina Interna y Pediatría en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, en Anderson Center, y director médico del Centro de Hemofilia y Trombofilia de los Estados del Golfo en Houston. También es el director médico de los servicios de anticoagulación de la universidad y codirector de la Unidad de Investigación Clínica. El profesor Escobar tiene múltiples ocupaciones en estas instituciones. Es médico tratante, investigador y mentor. Está activamente involucrado en investigaciones que se enfocan en la hemofilia, otras deficiencias de los factores de la coagulación y la trombosis. El doctor Escobar ha publicado numerosos artículos de revistas, capítulos de libros y resúmenes sobre temas hematológicos. Doctor Escobar, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la introducción y ciertamente agradecer a la AME por la invitación. Entonces, el tema que me han dicho que tratara de discutir es el tema de nuevo de hemofilia, sobre todo de los inhibidores. ¿Cómo podemos disminuir de pronto el riesgo de inhibidores? Es un tema que es pues un poco difícil, porque pues realmente no tenemos mucha información, sobre todo de cómo predecir los inhibidores. Pero para aquellos que tratan hemofilia,
yo creo que tarde o temprano se van a enfrentar a tener un paciente de estos que, como ustedes saben, puede ser bastante difícil. Entonces, lo que voy a hacer en los próximos 30 minutos es tratar de hablar un poco acerca de los factores de riesgo y de pronto qué pudiéramos llegar a hacer en un momento dado para tratar de disminuir ese riesgo en nuestros pacientes. Pues ya sabemos que en la hemofilia A, 20 a 30% de los pacientes pueden desarrollar inhibidores. En la hemofilia B, de 1 a 3%, y si hacemos tolerancia inmune, pues 50 a 80% de esos pacientes pueden tener una respuesta adecuada. Por cuestiones prácticas voy a referirme solamente a la hemofilia A, porque realmente la hemofilia B con inhibidores eso podría decir que es un capítulo aparte. Entonces, estos inhibidores que se ocurren en los pacientes con hemofilia A, sabemos que es tal vez el mayor problema que tenemos en este momento, desde el punto de vista de pronto de complicaciones fuera de la artropatía en este grupo de individuos. La tolerancia inmune puede erradicar los anticuerpos, pero todavía existe un 30-40% de pacientes que no responden a la tolerancia inmune y quedan con anticuerpos. Además de eso, pues que es un tratamiento bastante intensivo, costoso y requiere mucha adherencia por parte del paciente y la familia. Entonces, ¿cuáles son los retos de esos inhibidores? Pues ciertamente que la terapia convencional no funciona. El factor 8, el factor 9 que le administramos a los hemofílicos no va a funcionar. La respuesta a los agentes bypass puede ser impredecible. Hay algunos pacientes que desafortunadamente no responden muy bien, depende también del tipo de sangrado que tengan. Hay mayor morbilidad, hay mayor mortalidad en estos pacientes. Existe más artropatía, ya se ha demostrado en estos pacientes que tienen inhibidores comparado con los que no tienen inhibidores, y ciertamente más daño articular y va a afectar la calidad de vida. Entonces vemos que toda hay una cantidad de problemática detrás de estos pacientes que desarrollan inhibidores. Siendo hemofilia una deficiencia del factor 8, la hemofilia A, pues hay que reponer lo que está deficiente. Si no lo reponemos, ¿en qué terminamos? Terminamos con artropatía, y si lo reponemos, hay un porcentaje de pacientes que va a desarrollar anticuerpos, o sea que estamos realmente atrapados, porque en este momento tenemos que reponer el producto o la deficiencia de la proteína que tienen. Entonces, vamos a correr el riesgo de que hay individuos que van a desarrollar inhibidores. Y ya conocemos estas curvas muy bien, inhibidores de alta respuesta hasta en un 20% de la población general. Ciertamente ahora vamos a hablar un poco de quiénes son los pacientes que están tal vez a más alto riesgo de desarrollar esos inhibidores. Entonces, ¿por qué se desarrollan los inhibidores? Bueno, tengo que empezar con esto que realmente no tenemos mucha información, de pronto tenemos bastante teoría que nos puede ayudar a tratar de descifrar por qué estos pacientes pueden desarrollar inhibidores. De nuevo, la inhabilidad de predecirlos es bastante difícil. Existe lo que llama la tolerancia propia y no propia. Esto generalmente ocurre a nivel de inútero, dependiendo de la exposición que haya de factor 8 del bebé, pero de nuevo es algo teórico porque no tenemos un modelo humano. Y existen variables congénitas y variables adquiridas, ¿no? Que de pronto, mirándolas todas desde un punto de vista general, podemos llegar a decir de pronto este paciente es de más riesgo que de este otro. Entonces tenemos que empezar con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es un sistema supremamente complicado, que desafortunadamente no lo entendemos bien, y cada día salen más y más avances desde el punto de vista inmunológico. ¿Qué ocurre entonces con el sistema inmunológico en los pacientes que desarrollan inhibidores? Pues lo que va a ocurrir es, primero que todo, cuando tenemos ese factor 8 que lo inyectamos al paciente, el factor 8 exógeno, inmediatamente esta proteína tiene que ser vista por una célula presentadora de antígeno. Ciertamente por medio de un receptor, por decirlo así, hay una endocitosis de esa proteína, va a haber una proteólisis donde se forman entonces unos oligopéptidos, van a ser péptidos planos, más o menos de 13 a 18 aminoácidos, se forman dentro de esta célula presentadora de antígeno, y es ahí entonces cuando esos pequeños péptidos se van a unir al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, que es supremamente importante y que todos tenemos ese complejo, pero hay una gran variabilidad en la población. Se hace esta unión entonces de este complejo mayor de histocompatibilidad y el péptido que ha entrado del factor 8, y entonces esto sobresale a la superficie de esta célula. ¿Para qué? Para que entonces esta célula presentadora de antígeno ya con este complejo tiene que presentársela a los linfocitos T.
Los linfocitos T juegan un papel importantísimo también en la inmunología de los inhibidores. Tenemos los linfocitos TH1 y los TH2 que van a jugar diferentes roles en la inmunología, pero parece ser que ambos de esos linfocitos están involucrados en el desarrollo de inhibidores. Para que este complejo sea presentado ahora al linfocito T, se requiere también de receptores a nivel de la superficie de estos linfocitos T. Tenemos este receptor, el receptor del linfocito T, que es donde va a venir ese complejo a presentarse al linfocito. Pero para que ocurra eso, además de eso, tenemos que tener algunos estímulos que hagan que esto ocurra. Y esos estímulos van a ocurrir a través, que ustedes ya conocen muy bien, algunos de estos receptores CD4 o CD28 sobre todo. Va a haber estímulos que van a estimular otros, como el CD60 que tenemos aquí, que tiene que ver con el B71 o el B72. Y esto entonces, estos estímulos, por decirlo así, positivos, van a hacer que entonces pueda este complejo poder involucrarse o unirse al receptor de la célula T. ¿Qué ocurre entonces aquí ya cuando pasa esto? Tenemos entonces este complejo que está adherido al linfocito T, lo está reconociendo. En ese momento estos linfocitos T, por decirlo así, se activan y empiezan a liberar citoquinas. Los linfocitos TH1 y TH2 liberan diferentes tipos de citoquinas y aquí vemos algunos ejemplos de esas citoquinas que se liberan. La interleuquina, sobre todo, la interleuquina, por ejemplo, 4, 5, 10, que son muy importantes, sobre todo en la parte inflamatoria. Al liberarse estas citoquinas, entonces, ¿qué va a hacer? Esto va a producir entonces que haya una activación o proliferación de las células de los linfocitos B, que son los linfocitos que van a producir entonces los anticuerpos en estos pacientes con hemofilia. Este es un modelo que no necesariamente es solo para hemofilia, es un modelo donde se describe